buenas tardes. Damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañáis en esta nueva edición del Observatorio de Economía Mundial. Hoy es un gran privilegio para todos el tener aquí con nosotros a José Ignacio Conde Ruiz. Él es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y su director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Y tenemos también a Elena Pisonero, que aparte de ser presidenta de Taldi, fundadora de Relacia y consejera de varias otras empresas, es una persona que pertenece al Consejo Asesor de este Observatorio de la Escuela de Organización Industrial. El tema no puede ser de más actualidad y es muy posible que esté acompañándonos durante los próximos años, no solo ahora, que es la brecha intergeneracional y el envejecimiento de la economía española. Yo, sin más, os doy las gracias, cedo la palabra. Este va a ser nuestro último observatorio con el que cerramos este curso académico y ahora ya nos ponemos en el mes de julio a preparar la nueva edición con la que empezaremos el próximo curso 2024-2025. Muchísimas gracias y adelante. Gracias a ti, Rafa, como presidente del Consejo del Observatorio, y gracias a Nacho, a José Ignacio Conde Ruiz, por aceptar la invitación para, como bien decía Rafa, hablar de un tema, macrotema, ¿no? Yo diría que es un megatema, ¿no? Yo creo que la demografía es estructuralmente esencial en cualquier sociedad y, por lo tanto, en cualquier economía, pero siempre se considera mucho a largo plazo hasta que de repente colapsa y entonces es más difícil de gestionar cualquier planteamiento. Y efectivamente ha estado en nuestras reflexiones vinculado al envejecimiento, sobre todo porque Europa, que es nuestro contexto, está aceleradamente envejeciéndose, pero también un tema generacional, ¿no? Le hemos estado comentando la importancia de trabajar en un momento de aumento de la esperanza de vida, de convivencia de distintas generaciones y cómo esa equidad que se rompe entre clases sociales también se rompe entre generaciones, ¿no? Y de todo eso, claro, pensando en quién podía ser el ponente para hablarnos de estos temas, pues salió Nacho Conde Ruiz, que como ya ha prologado y nos ha presentado Rafa Domènech, es un economista de referencia en nuestro país y además ha escrito un libro que no me paga comisión. Bueno, no hemos hablado de eso todavía, pero es un libro que recomiendo encarecidamente, que se llama La juventud atracada, y que ha escrito, lo cual es ya enfoca o ya nos dice de qué va, ha escrito con su hija Carlota, instigado por su mujer Mónica. O sea, está rodeado de mujeres y eso te hace más inteligente, sin duda alguna, pero digamos que tiene esa virtud, entre otras muchas que tiene el libro, de hacer un diálogo entre generaciones, ¿no? Y en este caso entre padre y una hija, que desde el convencimiento de que lo que no sabes explicar tampoco ni lo entiendes tú y desde luego no van a entender los demás, ¿no? Así que enhorabuena, Carlota, porque ha hecho un texto con tus ideas excelente y, como digo, lo recomiendo mucho, ¿no? Aparte de definir qué son los jóvenes, que yo ya lo sabía hace tiempo que no lo era, pero quiero decir, estamos, como digo, en un momento en el que conviven muchas generaciones y, bueno, hay muchas clasificaciones sobre lo que son los jóvenes y hay un sentir general en el que se dice es la generación más preparada y, sin embargo, es la que empieza a vivir peor que sus padres, ¿no? Luego vamos a ir a otros temas del libro, pero yo creo que eso es un tópico, es un mito, o hasta qué punto realmente esta generación que centra entre 14 y 35, la generación Z, con parte de millennials, que la frase me dejó, bueno, ahí son 3 frases en la introducción. Dice, los millennials eran muy rebeldes, incluso indisciplinados. Cuando vino la crisis financiera se callaron y la generación actual pasa. Tú que estás todo el día en contacto con los jóvenes como profesor que eres, ¿qué parte hay de mito y qué parte hay de realidad? A ver, yo tampoco hablo por todos los jóvenes. Yo un poco lo que
un profesor de universidad es algo como que tú cada año eres más viejo, pero ellos son siempre igual. Bueno, tú no, debo decirte que te mantienes muy bien. Tú vas ahí y entonces tú te vas como distanciando de ellos. Entonces, la verdad que tienes cierta empatía hacia ellos porque son siempre... Entonces, claro, digamos que un poco lo que me motivó quizás a hacer este libro es que yo veía como dos universos paralelos. Es decir, yo veía un poco porque por mi tradición de estudiar las pensiones, el envejecimiento y todo esto, me veía una realidad que luego entraremos en ella muy desfavorable hacia los jóvenes, ¿vale? Pero al mismo tiempo, entre los de mi generación y un poco mayores, la generación X y los boomers, una sensación de que estos jóvenes lo tienen todo hecho, fácil, es que están a la sopa boba, no se esfuerzan, yo me esforzaba más. Entonces yo decía, o sea, ¿cómo pueden coexistir estos dos universos completamente distintos, ¿no? Entonces empecé como a profundizar un poco para hacer ver, mi intención era hacer ver a los de mi generación, más o menos de mi generación, que no era así, que los jóvenes de hoy están peor que cuando yo era joven. Yo no me meto en mi padre cuando era joven o los que vivieron en una dictadura, evidentemente estos estaban peor, o sea, no, porque luego siempre se me meten ya los otros, que yo estaba en una dictadura, no, esto no va con vosotros, vosotros disfrutad de lo que os queda, pero esto va de cómo era yo de joven y cómo eran ellos y cómo son ellos ahora. Y bueno, y la verdad que yo había escrito ya un libro sobre pensiones en el año 2014, que será de mi pensión, y yo me había hecho un esfuerzo brutal de simplificación de la realidad, pero para decir la verdad, o sea, es que nadie no lo leía, es que los economistas escribimos pensando que llegamos y no llegamos a ningún lado. Entonces yo dije, esto no me apetece escribirlo porque ya estoy harto de escribir libros, luego nadie los lee, ¿sabes? Entonces, por eso decía lo de mi mujer, dijo, no, pues que no haces una cosa, plasmas todas estas ideas de cenas que me estaba ganando con mis argumentos, espero convenceros también a vosotros. Siempre cervezas, cenas, siempre acabo convenciendo a todos. Y por qué no lo plasmas en un libro y usas, si quieres, a mi hija Carlota, que pasa de mí, como toda buena joven, pasa de su padre, pasa de la economía, está estudiando física, le parece la economía lo peor, etcétera, pero digamos que la contratas un poco para bajar el nivel del libro y básicamente yo escribía y ella, que lee mucho y redacta muy bien, no así como otras hijas que tengo, o sea, no es por eso, va por otro lado, y digamos que me ayudó un poco a bajar el texto. Entonces, con la pregunta que tú me haces, digamos que ¿por qué son la mejor generación? ¿Por qué son la generación más formada ¿Por qué es la generación más formada, ¿no? Yo creo que esto también me pasa en la universidad. Me decían, oye, es que ahora mismo los estudiantes de ahora son peores que cuando tú y nosotros seamos estudiantes, me dicen, por ejemplo. Yo les digo, ya, pero ¿cuánta gente de cada generación iba a la universidad cuando nosotros íbamos a la universidad? Pues no lo sé. Y ya te lo voy a decir yo, menos del 20%. ¿Cuántos de los jóvenes van a la universidad? Más del 45%. Entonces, claro, tú lo que no sabes es manejar esta heterogeneidad. Es decir, no puedes pretender que el 20% mejor sea mejor que cuando tienes el 45% de cada generación. Esto lo explicaba muy bien Alfonso Novales, que me decía, si tú coges tiempos de maratón medios de la Maratón de Madrid, populares, tú verías que cada vez el tiempo tarda más en recorrer la maratón. Y un listo diría, ¿ves? Tardan más en recorrer la maratón, cada vez la especie se está degenerando. Digo, ¿no? ¿Tú has visto la gente que corre la maratón? Que corre en todo el mundo, claro. Corre todo Dios, normal que los tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que es incuestionable que la generación actual está mucho mejor formada que mi generación, porque como te digo, nosotros no íbamos ni el 20% de la universidad y ellos van el 45%. Si quieres comparar, compara a ese 20% que representaría ahora con los anteriores, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una característica que hay que tenerla en cuenta. Y luego hay dos características que yo creo que también hay que destacar, y una es que son una generación digital completamente, y esto yo lo recalco mucho en el libro porque es sorprendente cómo al ser digitales son globales. Es decir, yo por ejemplo, yo me acuerdo que estuve en los años, al final de los 90, fui a Estados Unidos, hasta una estancia cuando hacía el doctorado, y te digo la verdad, o sea, eso yo para mí era un choque cultural que yo decía, yo aquí no vivo ni loco, y mis españoles que estaban allí me decían, Nacho, es que llevas poco tiempo, llevas 4 meses, si te pasas ahí 4 años vas a amar vivir aquí. Yo decía, vale, luego me fui a Italia, bueno, italianos creo que mejor, tal, pero igual, eran raros. Pero hoy en día, el otro día vino, por ejemplo, mi amigo Vincenzo con su hija, que tenía la edad de mi hija pequeña, él y yo casi no habíamos empezado a hablar qué tal nos iba la vida, que no nos veíamos hace 3 o 4 años, y ellos ya estaban hablando de sus series, su música, es que eran... Por lo tanto, esta barrera desaparece. Y luego lo que decía es que son decía que son como la generación silenciosa, son absolutamente irrelevantes y lo saben. Y eso lo notas, ¿no? Yo sí que notaba
que cuando llegó la crisis, yo creo que habían venido en un contexto, eran más rebeldes en clase y unos problemas. Luego la siguiente, pero esta última es como muy silenciosa, muy irreversible y un poco la explicación que yo le veo es que son pocos. Es decir, Sí. yo No, cuando... Lo que es más relevante de lo que dices, bueno, hay muchas cosas que has dicho. Se me ocurre un tema que es el de la educación, que lo tratas en el libro, precisamente al hilo de las grandes, más que transformaciones, en parte son revoluciones, ¿no?, a las que estamos experimentando. Es el tema del número, es que realmente son menos, pero en parte abogas para que sean conscientes, ¿no? Pero al mismo tiempo dices que se ven irrelevantes. Es decir, hay una percepción de que se desentienden de la realidad, en parte porque no se les considera, y eso nos lleva al concepto vertebral de tu libro, que es el de la demografía política, ¿no?, que va en línea con lo que tú estás diciendo, pero creo que es muy importante intentar definir bien ese concepto, en el que estés bien preparado o no, no eres relevante en la agenda. Claro, o sea, yo creo que ellos lo notan. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo mis Navidades. Éramos un montonazo de primos, es que la reventábamos en la casa. O sea, es que hacíamos lo que queríamos. Yo veo las Navidades ahora de mis hijas y más o menos con sobrinas no llegan a 5 o 6. Dominamos nosotros. Yo llegaba a la universidad, eran F grupos de 250 alumnos. Es que si llegabas tarde a clase te ibas a la cafetería. Yo doy clase en las aulas, estuve dando clase en las aulas de la Complutense, las grandes, porque con el COVID había que usar las aulas grandes y tenía un cogollito allí. Pero yo salía por Madrid y es que Malasaña era entero nuestro. O sea, es que ahora no ves jóvenes por ningún lado. Y esto de alguna forma te empodera. Y de hecho... En el libro lo tuve que quitar por problemas había problemas de hechos de propiedad. Las canciones. O sea, las canciones de mi época es que tú te vas a comer el mundo, ¿sabes? Las canciones de los jóvenes de ahora como que son irrelevantes, pero es que esa es la realidad. Y por lo tanto, yo qué sé, me acuerdo de la canción de los Doors que decía They have the guns, but we have the numbers. Era una cuestión de que tú te podías cambiar el mundo. Claro, ahora mismo, y esto es muy importante porque no solo lo perciben, sino que luego electoralmente, y por eso la demografía política es un concepto importante porque se ha estudiado mucho lo que sería el impacto de la demografía sobre la economía. Aquí Rafa pues, ha escrito hasta un libro también, etcétera, ¿no? Toda la importancia que tiene el dividendo demográfico en el crecimiento. Es decir, una cosa importante es que cuando yo era joven, crecer era fácil. ¿Por qué era fácil? Porque las cohortes que se incorporaban a trabajar eran más grandes de las cohortes que salían y, por lo tanto, la renta per cápita, si los que dejan de aportar son menos que los que entran a producir, pues la renta per cápita aumenta aunque la productividad fuera baja, que es un problema estructural de España. Pero ¿qué ocurre? Que ahora es al revés. Ahora los que dejan de contribuir y pasan a no hacer nada son grandes y los que entran por abajo son pequeños, son pocos. Entonces, la renta per cápita no puede crecer salvo que aumente la productividad. Y como la productividad ni crecía antes ni crece ahora, no mejora la renta per cápita. En un mundo en el que la renta per cápita no mejora, no puede haber movilidad social absoluta. Es decir, si cuando yo era joven la renta per cápita iba creciendo, vale, hay problemas de desigualdad. Es decir, si yo me como 2 pollos y tú te comes un pollo, per cápita nos hemos comido un pollo cada una. Pero digamos que no es una condición suficiente para que se mejore, pero sí es una condición necesaria. Y entonces ahora mismo solamente puedes crecer si crece la productividad, que luego entraremos. Pero luego hay una vertiente que se olvida, que es la demografía política. Es que lo que ocurre, y es un concepto en el que yo justifico esto para explicar el por qué no se hace nada por los jóvenes. Y es porque, aparte de que la economía no les acompaña, la demografía no les acompaña en términos directamente de la economía, es que políticamente son irrelevantes. Es decir, cuando yo era joven éramos el 35% del electorado. El 35% del electorado es que aquí los conciertos que yo iba eran gratis. Porque Te veo muy rockero, ¿eh? Te veo muy rockero. No hay alcalde que no se le ocurriera ponerte un concierto para escuchar. Ahora apenas llegan al 20%. Entonces, ahora vamos a pensar un momento en los dos colectivos. Tienes un colectivo de mayores que cada vez pesa más en el electorado y luego tienes un colectivo de jóvenes que cada vez pesa menos. Yo interpreto que los políticos son buena gente que solo quiere ganar elecciones, no son mala gente. Yo quiero ganar las elecciones, como un político dice, yo quiero ganar. Entonces, tienes un colectivo que es el de los mayores muy grande, un colectivo que es el de los jóvenes muy pequeño. La participación electoral de los mayores es mucho mayor que la de los jóvenes. Pero esto siempre ha sido así, no es que estos jóvenes voten menos, es que normalmente no sabes, los jóvenes para votar a quién voto tienen como 20 puntos de participación menor. Por lo tanto, ya el político dice, grupo grande que votan todos, grupo pequeño que votan menos. Pero es que luego la agenda de los mayores es muy homogénea. Los mayores, no me toquen las pensiones y no me toquen los impuestos y menos los impuestos al patrimonio y la riqueza. Los jóvenes,
uno se quiere independizar, otro se quiere ir a estudiar, otro quiere tener hijos, otro no sé qué. Entonces, la agenda de los jóvenes, los políticos miran a los jóvenes, ¿de qué les ofrezco yo a estos? Si es que aquí tengo que son muchos, votan todos, es muy claro, y ya para ponérselo más difícil, los mayores les ponen la radio, la tele y los periódicos y les llega el mensaje. Los jóvenes hay que ir por redes sociales. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Que al final, en un electorado donde los jóvenes cada vez que pesan más, la demografía política hace que haya un sesgo bien claro de que todas las políticas se hagan en favor de los mayores y no en favor de los jóvenes. No estaría mal en términos de que, al fin y al cabo, la sociedad es la que es y claramente, digamos que en términos de números, hay más votantes con una mayor edad que los jóvenes. Pero el problema, que lo planteas y lo explicas muy bien en el libro, es que te está llevando a una agenda en la que el futuro es irrelevante, porque lo que quieres es vivir el corto plazo, y eso se produce una inversión brutal en lo que debería ser la política, en términos de formulación de políticas que piensan en ese largo plazo, en crear una visión de futuro, puesto que los que mayoritariamente votan porque piensan en su agenda, piensan en un muy corto plazo y más en gasto corriente, que son las pensiones, asistencia, y no en inversiones que no van a disfrutar. Claro. Entonces, ese tema es demografía política, porque efectivamente no pesan en la agenda política de los programas electorales, porque están dirigidos a los que van a dar la mayoría y dar el gobierno, pero es que, claro, eso se traduce en un cambio estructural para empezar, los presupuestos públicos, ¿no? Entonces, ahora que no es dilema, ¿no? Ganan las pensiones frente a inversiones en educación, o ganan prestaciones sociales frente a inversiones, y por lo tanto muy corto plazo gasto corriente frente a un gasto más de capital, de inversión, que también estaría la educación, aunque no la tengamos así conceptualizada, ¿no? Claro, el tema es que el hecho de dar prioridad a los mayores haces el cortoplacismo de la política, no piensas en el largo plazo. Claro. Entonces empiezas a priorizar el gasto hacia cosas de los mayores y te olvidas de las cuestiones que benefician a los jóvenes. Yo, para dejarme de líos, yo decía, mira, para decidir qué es una política de jóvenes, cualquier política que me mejora la productividad la voy a definir como política de jóvenes. Entonces, lo que observas en los presupuestos, y en el libro solo está analizado hasta 2019, pero si ahora le metiéramos lo último, pues te darías cuenta de que cada vez se va sesgando más, estás sesgando mucho el gasto hacia los mayores y te estás olvidando del gasto hacia los jóvenes. Yo, sinceramente, o sea, lo que ocurrió, yo cuando estaba escribiendo el libro, porque el libro llevaba ya pensándolo 5 o 6 años, la verdad, y luego me puse a escribirlo. Cuando yo estaba escribiendo el libro me estaba cabreando cada vez más, la verdad, porque en el año 2000, el año de la pandemia, es que lo voy a contar, pero es que yo no me lo puedo creer todavía. O sea, cuando llegó la pandemia, nos tuvimos que ir todos a nuestra casa, todo el mundo lo recuerda, pero sabemos una cosa que ocurrió, y es que en los barrios más desfavorecidos, de las familias vulnerables, claro, no es como mis hijas tenían cada una su ordenador en su cuarto, más o menos, pudieron seguir las clases online y más o menos no perdieron algo, pero no mucho. Pero en todos los barrios de familias humildes no tienen la posibilidad de un ordenador cada uno. No, o sea, se perdió y se generó una brecha educativa brutal. Y ya había ahí propuestas, de hecho había un trabajo de SADEPOL que decían, oye, ¿por qué no hacemos justo al salir de la pandemia tutorías personalizadas para hacer catch-up? Porque estos colegios en los que han sufrido un retraso tremendo, pues no han quedado descolgados, y había experimentos naturales que te hacían ver cómo eso te permitiría mejorar. Pero no hubo recursos para esto, porque estábamos en la situación, los ERTES, no sé qué, y estábamos aquí, que no había dinero, etcétera. Pero paradojas de la vida, luego llegó la invasión de Rusia a Ucrania, se disparó la inflación al 8,5%, y automáticamente se subieron todas las pensiones un 8,5%. Pero es que la subida de pensiones del 8,5% era una subida que sería el equivalente a aumentar el presupuesto de educación un 30% para siempre. Y yo desde FEDEA más o menos escribí ahí un artículo, oye, ¿y si subimos las más bajas un 11%? No 8,5%, 11%. Y luego el resto de las pensiones que suban como los salarios, que luego vayan recuperando poder adquisitivo en el tiempo. Eso me ahorraba 6.000 millones al año o 7.000 millones al año, que yo podía haberlos dedicado en educación. Y aquí los políticos, es que esto no se discutía, ni el partido de la oposición ni el partido del gobierno se le ocurrió no, es que esto hay que subirlo, Entonces, ahí pones en valor exactamente lo que está pasando. No hay dinero para una cosa que es inversión pura de jóvenes para que cierren las cestas, mientras que a una persona como mi padre, que tiene pensión máxima, le han subido 400 euros. Bueno, ahora más, porque luego había otra subida, pero en ese momento decía, papá, cuando escribía el libro, ¿pero no te parece a ti una locura que tú que tienes una pensión que es el doble del salario de tu hija, el doble?
a ti te suban 400 euros al mes la pensión, a tu hija no se lo suban, tus 2 nietas van a un colegio público que sabemos cómo está. Mi padre me miraba así y me decía, ya le pasaré yo algo de dinero a tu hermana. Claro, y eso es al final lo que acaba pasando, ¿no? Eso aumenta la edad de emancipación, claramente. Entonces, yo cuando estaba escribiendo el libro me estaba cabreando, porque realmente no me parecía justo, pero a su vez decía, joder, el ministro Escrivá me está escribiendo muy bien lo que está pasando en la realidad, que era una cosa teóricamente es la demografía política es esto, pero lo vi claramente en la práctica en una diferencia en 8 meses. Todo. No, pero que es la demografía política, justo lo que estás mencionando, que lo que hace es que el criterio sea la edad y no los niveles de renta ni de riqueza, ¿no? Estás hablando de una redistribución en un momento crítico que el criterio es la edad y no la riqueza entre clases sociales, esa equidad sino intergeneracional, que va en contra del elemento, como bien decías, de productividad que permitiría aumentar la tarta para todos y también dar un futuro a los jóvenes, ¿no? Pero aparte de que es claro el tema de las pensiones, que hablas mucho de ello, eres un experto efectivamente en esta materia, es un gran tema, porque en términos de gasto y de PIB, en definitiva, la partida es muy importante y creciente. Y eso me lleva al otro concepto que creo que es muy relevante destacar en esta llamada a la atención de tu libro, que es el doble atraco. No solo tú el presupuesto que tienes anualmente bascula hacia la edad, que son la mayoría de votantes, la gente mayor, son las pensiones, son las prestaciones, que es gasto corriente. Esto hay que hacer más pedagogía en economía, pero vamos, es lo que necesitas para encender la luz y empezar a funcionar, incurriendo en un déficit estructural y por lo tanto no solo no dedicas el presupuesto a los jóvenes, sino que les endeudas para el futuro, ¿no? Yo creo que la idea del doble atraco es importante. Sí, el atraco perfecto, decíamos, ¿no? Es como perfecto, ¿no? Efectivamente, o sea, uno de los problemas que tiene España es que lo que se llama déficit estructural. El déficit estructural sería el déficit que tú tendrías si la economía está en su pleno funcionamiento. Es decir, imaginemos que llegó la pandemia y el déficit fue un 10%, ¿vale? Y fue necesario ese 10% porque es una pandemia, porque si no se llega a meter los ERTEs en las ayudas a las empresas, ¿no? El tejido productivo no sabemos lo que hubiera pasado, pero la situación hubiera sido mucho peor. Pero incluso en el año de pandemia, donde el déficit era el 10%, yo me podía haber planteado, ¿y cuál hubiera sido el déficit estructural? Y para calcularlo diría, a ver, gasto en ERTEs, cuando la economía está en su pleno funcionamiento, no hay que gastarlo, menos gasto. Ingresos, como la economía está en su pleno funcionamiento, serán más altos. Entonces, el déficit estructural es un número que se estima. Y está entre el 4% del PIB, según el Banco de España, no sé exactamente cuánto tiene la EBV, y el 3,6% que nos acaba de decir el Ministerio de Economía. Por lo tanto, eso quiere decir que aunque la economía esté en su pleno funcionamiento y estemos creciendo nuestro PIB potencial, nosotros hay entre 3,6 y 4 puntos de PIB que por toda nuestra cara no lo estamos pagando y lo estamos pasando a la deuda pública. La deuda pública son esas facturas que no estamos pagando y se las estamos pasando a las futuras generaciones. Entonces yo me ponía desde el punto de vista de un joven y digo, a ver, estáis aumentando el gasto hacia la edad, pero tampoco lo estáis pagando. Estáis emitiendo deuda pública que lo tengo que pagar luego también yo. Entonces era como... Vale. El atraco perfecto, ¿no? Yo me estaba como calentando, pero digamos que en el fondo lo veo y digo, es que no tiene ningún sentido esto. Porque pues hay que ser por lo menos tú quieres subir las pensiones, todo esto, sube los impuestos, págalas. No las pagan tampoco a deuda pública. Y la reforma de pensiones, en tu opinión, lo pones en el libro, no es que yo te quiera meter en un lío, lo escribes. Esta sigue pendiente, ¿no? La verdadera reforma de pensiones sigue pendiente. ¿Y cómo manejamos esos los que ya somos boomers? Yo ya doy por descontado que no quiero ser clase pasiva porque si no, no me como... Digamos que las pensiones, la gente lo olvida. Mira, la sanidad y la educación es algo que tú recaudas y lo gastas, ¿vale? Pero las pensiones no es así. Las pensiones son una institución del siglo XX, para mí el mejor invento del siglo XX, pero es algo intertemporal. Es una institución intertemporal. Es decir, yo ahora estoy pagando las pensiones de los actuales jubilados porque confío que los que yo le estoy dando clase y los que están por los parques y los niños de estos, que no les doy ni la educación que les tendría que dar, me las van a pagar a mí. Esas son las pensiones. Necesitas un contrato entre generaciones. Y a veces se nos olvida.
y pensamos que no, que las pensiones son como una cosa cualquiera. No, no, no. Es que a mí, ¿de qué me sirve estar pagando las pensiones a los que están ahora jubilados y luego los que vienen por detrás no me las van a pagar? No, existe que es un mito, y está bien que lo despejemos, de que yo ya me lo he ganado. Claro. Yo ya Sí, contribuí. pero, ahora, claro. eso sí, luego cobras más pensión de lo que has Claro, cobrado. el tema es que tú te lo has en ganado toda tu vida, ¿no? hasta los 78 años y a partir de ahí, a los 78 Claro. años, estás viviendo del cuento. El problema es que tú tienes un sistema de pensiones pensado y diseñado para una determinada longevidad. Esta longevidad, muy buena noticia, estamos todos súper felices, ha aumentado en 10, 12 años y sigue aumentando. Y entonces tú lo que no puedes pretender es que un sistema de pensiones que está diseñado para que la gente fallezca antes de los 80 sea igualmente viable si se va a sobrevivir hasta los 90. Uno puede decir, a mí me da igual que me lo pagan. Y luego entraremos en esto, porque electoralmente va a ganar las elecciones, pero luego veremos lo que puede pasar. Entonces, una forma de No, verlo... entra, porque Sí, vamos pero a ir cambiando de temas. Pero que una forma de verlo es que, yo digo, a ver, si ahora somos 3 personas pagando, es una cuestión aritmética. Yo creo que esto cualquier niño lo entiende. Yo entiendo que los políticos no lo puedan decir, pero yo como no soy político... O sea, yo me acuerdo que con Carlota, precisamente cuando tenía 14 años, que estaba haciendo las pirámides demográficas en el cole, estaba haciendo geografía, no sé qué, tenía las pirámides, mira papá, la pirámide tal, las hacía y veía a ella como una pirámide así, se ponía así, y yo decía, mejor que sea así, porque eso, si es así es que se están muriendo, si es así es que no se mueren, sobreviven. Pero yo para provocarla un poquillo le dije, a ver Carlota, si ahora 3, yo, mi amigo Marco y mi amigo Juanjo le estamos pagando la pensión al abuelo, le dije, cuando yo tenga la del abuelo, tú y tu amiga, yo qué sé, me vais a pagar, y media de tu amiga me va a pagar la pensión a mí y va a ser la misma que el abuelo. Se me quedó mirando así y me dijo, papá, eso no va a pasar. O sea, ¿tú quieres que nosotros paguemos lo mismo entre 1 y medio que lo pagáis entre 3? Y eso no va a pasar. O tendrás que trabajar más o te tendremos que pagar menos. O sea, lo entiende un niño la solución. Entonces, ¿qué ocurre? Que la reforma de pensiones que se ha llevado ahora obvia esto. Y dice, yo lo voy a solucionar subiendo cotizaciones, que es lo mismo que decir, tú puedes subir cotizaciones con el MEI todo lo que tú quieras, pero en el fondo estás diciéndole a los jóvenes, donde ahora pagamos entre 3, entre 1 y medio vais a pagar una pensión. Una mochila más. Y entonces al final tú puedes decir, lo hago porque en las elecciones las voy a ganar. Pero, ¿y si los jóvenes que son irrelevantes en unas elecciones deciden votar con los pies? Y los jóvenes dicen, oye, es que yo no me voy a quedar en un país donde yo me levanto por la mañana y lo primero que pago es una pensión a un mayor. Y luego la sanidad y luego no sé qué. Cuando a lo mejor me voy a Alemania, a Francia, a Italia, países que lo tengan ya ajustado el sistema y desde allí pues me puedo desarrollar. ¿Entiendes? Porque votan con los pies. Y esto es una característica que, ojito, porque en mi generación algunos se iban, a pesar del choque cultural que hemos dicho antes, ahora no hay choque cultural. Ahora se van tranquilamente, saben inglés, van a ver su Netflix, van a escuchar a su Taylor Swift y van a venir a verte cuando tengan que verte. Y esta es la amenaza que hace que todo vaya a cambiar. Es decir, yo como economista, y hay que reconocerlo, no acertamos nada. No somos muy malos economistas en predecir el futuro. O sea, yo lo reconozco. La ciencia social es súper complicada, pero somos muy buenos, los economistas, en decirte lo que no es un equilibrio. Entonces yo te digo que un equilibrio en el cual una persona entre un joven y medio se levante y paga una pensión, las mismas que se pagan ahora, eso no va a ocurrir. No sé qué ocurrirá entre medias, pero eso no es de equilibrio, porque de hecho ya los jóvenes están yendo y se van a seguir yendo. Y entonces, como se vayan los jóvenes, olvídate, esto se va a acabar. Bueno, entonces, ante esta amenaza, ocurrirá algo en medio que solucionará el problema. Bueno, ahí están 2 variables que has mencionado. Una que es de cantidad, que es la inmigración. Porque también hay jóvenes de otros países que se vienen, afortunadamente, y este es un tema que políticamente tampoco se está abordando bien, y es una variable crítica, que es la de cantidad. Es decir, las tasas de natalidad están cayendo y realmente, aunque se quedaran los jóvenes que hay, que son pocos, no daría para que aumentara, digamos, la cantidad de personas que contribuyen a nuestro país. Y la otra variable es la productividad, efectivamente, ¿no? Y yéndonos un poco, o sea, el tema de la inmigración es muy importante, ¿no? Ayer decíamos que han vuelto a publicar las proyecciones a 50 años vista y efectivamente la población española crece. Todo habría que verlo en términos relativos, porque seamos más de 50 tampoco me dice mucho. Pero inmigración, productividad, ¿vale? Entonces, yéndonos al tema de productividad, yo te diría, hay varios elementos. Lo mencionas todo, ya digo que está muy bien, ¿eh? De verdad que te doy enhorabuena por el libro porque es muy pedagógico y te dibuja lo que es primero la realidad social en términos de edad, pero también los retos en los que estamos metidos, ¿no?
Antes de entrar en los temas de mercado laboral, que al final los jóvenes son los que pagan el pato en términos de precariedad, temporalidad, etcétera, el de la vivienda, que está... entonces, esos son temas que, claro, a los que somos más mayores, pues ya mal que bien tenemos nuestra casita, y ya da igual que nos contraten porque ya no nos quiere nadie, pero sí que hay un tema crítico que son los retos, ¿no? Los retos que van a dibujar en qué medida nuestra respuesta nos permite generar valor para nuestro país, hacerlo de una manera mejor en términos de, por ejemplo, la digitalización. Hablas de una manera crítica que me parece bien y sobre eso podríamos debatir, ¿no? Que si esta nueva revolución industrial, que es la digitalización, realmente va a reducir las posibilidades de empleo, pero también va a aumentar las posibilidades de productividad, ¿no? Y esa es la variable de encaje, diremos, somos menos, pero producimos más per cápita y hay un diferencial, que por eso es muy importante el tema de la educación, que nos va a permitir hacer ese equilibrio que tú decías, que hoy por hoy, con lo que estamos haciendo, con las políticas que hay, lo que tenemos garantizado es un desequilibrio. ¿Estoy de acuerdo? Está el tema de la digitalización, está el tema del cambio climático, que puesto en términos positivos de sostenibilidad, y aquí en la EOI es un tema en el que especialmente se está trabajando, y cómo eso, digamos que los jóvenes en principio estarían mejor preparados. Hablas de una generación que es mucho más global, que es más digital, pero realmente se está entendiendo a través de la educación que eso no es una cuestión de ocio ni de comunicación, sino una clave determinante de cómo se redefine el modelo de producción y de crecimiento económico. A ver, yo digamos que parto de la base que los inmigrantes entran, ¿eh? Porque yo todos estos números que os he dicho, de 3 a 1,5, es entrando 10 millones de inmigrantes. Si los inmigrantes no entran ya, olvídate. Y aquí también, en el libro me cabreo, porque una cosa que beneficia a los jóvenes, yo tengo que estar escuchando por allí a gente diciendo que el inmigrante le quita el trabajo a los jóvenes, que es una cosa absurda. Que venga, que venga. O sea, y luego también hay dos aspectos aquí que son fundamentales. Uno son los inmigrantes, dos son los mayores que puedan seguir trabajando. Y si lo pensáis un momento, hay gente por allí que piensa que el inmigrante quita el trabajo al nativo y el mayor le quita el trabajo al joven. Que en economía nosotros le llamamos la falacia de las sumas fijadoras trabajadas. Quiere decir que es como pensar que en la economía hay 100 horas para trabajarse, que si las trabaja una persona no las trabaja otro. Y eso es una falacia. Eso en los datos no existe. O sea, cuanto más gente trabaja, más gente trabaja. Y entonces yo siempre me quito todo el debate contándoles simplemente lo que pasó en los años 50 cuando se incorporó la mujer al mercado laboral. La mujer se incorporó al mercado laboral y ya estaban los de siempre diciendo, la mujer le va a quitar el trabajo a los hombres. ¿Y los hombres qué van a hacer? Sin trabajo, serán todos alcohólicos. Estaban aquí diciendo esto, pues mira, la mujer se ha incorporado y la tasa de empleo de los hombres sigue exactamente igual. Por lo tanto, lo mismo pasa con la inmigración, lo mismo pasa con los mayores. Pero aún así, tienes que estar escuchando a algunas personas diciendo esto. Pero yo parto de la base de que la inmigración entrará, hay que hacer muchas cosas porque tenemos es un desastre, pero bueno, entrará. Y luego, efectivamente, tenemos el reto de la productividad, que por supuesto es orientar políticas hacia los jóvenes. Y luego es verdad que decía que esta generación de jóvenes actual, primero, no lo he dicho al principio también que me gustaría decirlo, es la generación que más eventos históricos negativos ha sufrido desde los jóvenes de la Segunda Guerra Mundial, porque han sufrido una pandemia, la guerra a las puertas de aquí, etcétera, y luego tienen encima dos cosas que para mi generación, una era una película de Blade Runner, o sea, yo me iba a ver Blade Runner con mis palomitas, eso era el cambio climático, una peli de Blade Runner. Estos lo están viendo ya. Entonces les genera una ansiedad adicional y luego lo que estaba diciendo, que tú sabes mucho más que yo del cambio tecnológico, la economía digital, que veo que mi forma de verlo es como que la educación debería ser todavía más importante, porque si la educación no acompaña, vas a tener desigualdad. Entonces yo digo, joder, si el presupuesto en pensiones aumenta, a la vez que se disminuye el presupuesto en educación, cuando la educación tiene que ser más importante que nunca, porque claro, yo digo, los jóvenes están mejor preparados que las generaciones previas. Sí, pero las generaciones previas no tenían que enfrentarse. Primero, no se enfrentaban de forma tan directa porque la globalización no estaba tan extendida, a otros jóvenes de otros países. Hoy en día, lo que acabamos de ver, España es puntera en exportación de servicios profesionales y esto hace que tú estás compitiendo con formación de otros jóvenes y luego
el hecho de que tú tienes el cambio tecnológico que te amenaza y dice, oye, tú lo haces mejor que la generación, lo tienes que hacer mejor que la generación previa, eso ya lo haces. Lo tienes que hacer mejor que otros jóvenes de otros países. Aquí nuestro sistema educativo no es tan bueno, pero es que lo tienes que hacer suficientemente bien para que no llegue la tecnología y te quite lo que tú puedes hacer. Por lo tanto, educación es fundamental y allí, pues claramente, tendría que ser súper prioritario, pero no súper prioritario, ¿no? Y luego hay dos aspectos que yo creo que son importantes del cambio tecnológico. Uno tiene que ver con la productividad, que estamos de acuerdo que ahora mismo, bueno, pues si escuchas a Acemoglu, pues te lo ponen muy negro, pero bueno, hay otros que lo ven más positivo. Me gusta mucho el último libro de Acemoglu, que dice que las instituciones hay que regular el cambio tecnológico pues para que ayude a las personas y no para que las sustituya, etcétera, pero eso está allí. Pero yo creo que hay dos cosas que están pasando que afectan directamente además a los jóvenes. Uno es que ahora el crecimiento no se produce a nivel homogéneo en todo el territorio nacional, es decir, la nueva economía digital hace que no crecen los países, crecen las ciudades, y eso es a nivel global. Entonces eso hace que el joven de, pongamos yo que sé, por decir una provincia, igual me estoy equivocando, de Burgos, antes trabajaba en Burgos, pero ahora tiene que venir a Madrid a trabajar, porque el crecimiento está en Madrid. Y por lo tanto, como todos tienen que ir a Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, dicen que San Sebastián, no sé, digamos que es que hay un problema de encarecimiento del suelo, claro, porque se tienen que desplazar allí, ¿no? Y luego el otro, que tiene que ver con las innovaciones, porque tú vas a depender de que aumente la productividad y por eso tiene que haber muchas innovaciones. Y aquí parece ser que las innovaciones están muy correladas con el porcentaje de jóvenes que hay en una economía. Entonces, el porcentaje de jóvenes va a disminuir, las nuevas innovaciones del futuro, que son las que te permitirían mejorar la productividad, las tienes que mimar más. Entonces, parece que hay cierta evidencia con algunos artículos que básicamente se tienen que dar dos cosas. Que seas joven, el joven es el que tiene la ventaja de la juventud, el que piensa fuera de la caja, el que va buscando cosas que la mente todavía la tiene libre, y luego que tenga capacidad emprendedora pues para poder hacerlo, ¿no? Entonces, digamos que antes pues no pasaba nada, que se desperdiciaban ideas buenas, pero ahora como que tienes que combinar la capacidad emprendedora quizás de los mayores con los jóvenes, pues para que las ideas no se desaprovechen, pero efectivamente la inmigración vamos a esperar que entra y la productividad es fundamental y ahí tú sabes mucho más que yo de cómo impulsar con la productividad, pero yo creo que ahí estaba viendo a Agustín del Valle, digo, no, o sea, esto no va con la edad, o sea, se es innovador y se es activo, pero es verdad que por norma las estadísticas te dicen que cuanta población más joven, más innovación. El caso de India por ejemplo, es un buen ejemplo. Entonces, hay que ayudarles y, bueno, hay gente mayor que también innova, pero en porcentaje. Yo creo que es un tema de incentivos, ¿no? Como en todo. Pero yendo un poco, porque mencionas el tema de la vivienda, que es muy, muy relevante, lo has dicho al hilo de la aglomeración. Yo ahí tengo cuando hablamos del tema de la despoblación, o sea, estos desequilibrios, yo creo que la digitalización precisamente lo que te permite es estar descentralizado. Otra cosa que es verdad que la aglomeración, yo leía un artículo y dice, es que casi hay mucho más intercambio y ahí se genera mucha más innovación cuando estás las startups a 20 metros. O sea, no es que digas en la misma ciudad, sino que estás en un mismo hub y eso contribuye a la aglomeración y paradójicamente es verdad que te podría producir lo que se está pasando, que es un problema de vivienda, o sea, de físicamente no ir al ritmo en términos de urbanismo y de generación de oferta de vivienda necesario para todas esas personas que van a innovar, ¿no? Yo por ir a la parte propositiva, que también le dedicas, o sea, no solo criticas y te cabreas, como has dicho, que está muy bien y nos llama la atención, hemos mirado varios mitos que hay que descartar. Te preocupas por plantear medidas, ¿no? Ya lo has dicho en uno genérico, es decir, todo lo que contribuya a mejorar y aumentar la productividad es políticas que van a favorecer a los jóvenes, porque vas a generar futuro, no estás consumiendo lo que tienes, generas futuro. Pero cuéntanos un poco en línea con... hay distintos bloques que planteas en función de qué factor del problema analices. Si hablas de la demografía política, hablas de política, ¿no? Por ejemplo, por empezar por ahí, primero hay que ser conscientes y participar más, cosa que me parece siempre positivo en sociedades libres, que la gente que participe y que se implique en la conformación de esas agendas que al final les afectan, ¿no? O sea, que la gente diga, no, es que total da igual, no me van a hacer caso. No, hay que empezar por
Por eso, ¿no? Cuéntanos esa primera parte y luego, si quieres... En positivo, yo diría que los jóvenes, es verdad, como ellos se informan por redes y están más en un mundo globalizado, yo creo que hay dos aspectos que han conseguido que entren en la agenda política. Uno es el tema de la salud mental, que ha sido gracias a ellos, a que realmente esto es una cosa que ahora se puede hablar tranquilamente, y el tema de la igualdad de género y todos estos temas, ellos los tienen mucho más claros que nosotros, y bueno, ahí esto en el fondo son problemas globales y han conseguido, solo han conseguido colocarlo. Yo decía, o sea, la solución, evidentemente, porque a veces me dicen, Nacho, es que tú te dedicas a confrontar generaciones, esto es una guerra, tú planteas una guerra. Digo, yo no planteo ninguna guerra. O sea, yo directamente, si es una guerra, los jóvenes la han perdido. Es que son irrelevantes electoralmente. O sea, yo creo que hay que, de alguna forma, la solución va a pasar porque los de mi generación y los mayores, cuando tengan que votar, pues empiecen a darse cuenta de que, hombre, sí, yo quiero que no me toquen nada, pero, hombre, también tiene que haber algo, o sea, de alguna forma tú tienes que hacer, porque el político va a ganar las elecciones. Si tú al político le dices que solamente le vas a votar sin todo para ti, pues todo para ti. Pero de alguna forma tienes que hacer esto. Y luego, por otro lado, yo creo que va siendo hora de darle al menos más relevancia política a los jóvenes. Yo creo que la edad de voto a los 16 años es una obviedad. O sea, si un joven de 16 años puede trabajar, se puede casar, etcétera, ¿por qué no puede votar? En Alemania ya es, ¿no? En Alemania, no, en Bélgica lo han bajado, están bajando. No, es que los jóvenes no saben votar. Dice, aquí tú tienes una persona mayor de 100 años que no conoce ni a su hijo y puede votar. Y nadie se plantea que no vote. Pero un joven de 16 años no puede votar. Y el voto obligatorio, trabajar. ¿no? Esto claro, es o sea, también... yo planteaba primero un poco bajar a 16 años, no pasa nada. En Estados Unidos estuvo a los 21, luego 18, pues ahora se pone a los 16. Y de hecho, los jóvenes, es verdad que se habla mucho, pero por ejemplo, tenemos ejemplos. Los jóvenes, 70% votaron Remain cuando votaron el Brexit. Los mayores les sacaron de Europa, pero ellos votaban esto. Votaron mayoritariamente contra Meloni y la ultraderecha en Italia y se la trajeron los boomers y los mayores. En Estados Unidos, no sé qué pasará en estas elecciones, pero la gente que ha hecho análisis entre Biden y Trump, ganó Biden gracias a los jóvenes. Cierto es que ahí los jóvenes sí que pesan en el electorado todavía. La población joven en Estados Unidos, gracias a que tiene mucha inmigración, también tiene mucho latino, ¿no? Claro. Mucho mayor peso. Y claro, yo decía, bueno, como los jóvenes no votan, o votan menos tradicionalmente, por la teoría política lo estudia, hagamos el voto obligatorio. Claro, ya hay gente que me dice, no, Nacho, pero es que constitucionalmente no se puede hacer, no sé, bueno, incentivémoslo si no se puede hacer obligatorio, ¿no? Y luego, pues, yo qué sé, había pensado también, pues igual... Bueno, tocamos la Constitución por otras chorradas. Claro, o sea que... para que por lo menos vayan a votar y por lo menos que voten, ¿no? Luego hay gente que decía, yo me acuerdo de un artículo del Economist que luego no lo he vuelto a encontrar y mira que lo he buscado por todos los lados, que decía el Economist, que era una revista muy liberal para la época, bueno, para ahora también, pero yo lo leí, que las mujeres deberían votar por ellas ponderado por su número de hijos, porque, bueno, siempre las mujeres, porque dicen que se preocupan más por la educación que los hombres cuando votan, y yo digo, hostia, qué buena idea. Luego lo intenté buscar, pero no lo encontré. Luego, por ejemplo, voto telemático. Los jóvenes a lo mejor votarían más si es que son digitales, sí, que puedan votar telemáticamente. Además, muchos están de Erasmus, muchos están fuera. Bueno, pongámoselo fácil. Hoy en día votar puedes hacerlo con el móvil, o sea que no sé por qué con todos los controles de seguridad. En la era del Bizum, dame un Bizum, voy a votar. Vótame. Y luego un amigo mío me dijo, oye, Nacho, ¿y por qué no pones? Esto ya me parecía un poco una provocación, pero oye, lo pensé ahí, dije, no lo metí en el libro, pero si tengo que hacer otra edición lo meteré. ¿Por qué no ponderas el voto por la esperanza de vida que te queda por vivir? Entonces allí, claro, si eres muy mayor, tu voto, lo siento, pero si eres muy joven, te va a votar mucho más. Entonces, yo creo que por allí... No nos dejáis margen, si estamos ya, bueno, aquí pero para la cuestión ayudar. está, aunque hagas todo esto, es que es tan grande el peso de los mayores que ellos, porque ten en cuenta que los mayores son muchos, pero viven mucho, entonces al final está muy descompensado, ¿no? Entonces, bueno, por ahí ponderar. Luego, a mí una cosa que se me había también pensado es que algunos países lo están haciendo es, de alguna forma, pues eso que es el Pacto de Toledo, que se habla de las pensiones, tal. Pues que haya jóvenes ahí en el Pacto de Toledo. Y que las instituciones, cuando haces medidas que les va a afectar a ellos, que estén representados o que se haga un enfoque de intertemporal. Si hablas de temas del cambio climático, la gente ahora que está... Qué casualidad que todos los que ponen el cambio climático así en entredichos son tíos que no van a estar vivos cuando llegue el cambio climático. Entonces son cosas que, oye, pon jóvenes allí, cuando hablas de deuda pública, pues que se pueda, que estén un poco más representados en las instituciones, aunque solo sea para hacer un poco de ruido y para ver un poco lo y aparte de la implicación directa, luego mencionas medidas que van en línea con esos problemas estructurales que has comentado y en concreto las reglas fiscales, ¿no? Claro. Que me parece... Son conocidas, entre los economistas siempre lo hablamos, pero está muy bien traído
vinculado al doble atraco que hemos hablado antes, a la insostenibilidad de las pensiones, etcétera, ¿no? Claro, yo había pensado reglas fiscales. La primera, ojo, está en la Constitución española, porque eso sí que se metió cuando nos atacó Zapatero, el tema, ¿no? sí, el Zapatero en 2011, con el tema del euro, la crisis del euro, etcétera, que no podemos tener déficit estructural. Está metido ahí. Entonces, pues de alguna forma, ya sabemos, déficit estructural, es que el déficit estructural tiene que ser cero. O sea, podemos converger en tiempo, porque no sea muy el déficit no se ajuste bruscamente, pero un déficit estructural, salvo que hay una regla de oro que quieras gastar un poco más porque lo vas a gastar en algo que te va a dar una mayor productividad, tiene que ser cero, porque es el déficit que tendrías cuando tu economía está en tu pleno funcionamiento, no es un déficit corriente cuando llega una pandemia o una situación, un shock muy negativo. Entonces, déficit estructural cero, o si quieres una regla de oro, vale, lo que quieras. Luego, había pensado una regla intertemporal que la podríamos diseñar de muchas formas, pero una forma sencilla es decir, oye, y si a partir de ahora, por cada euro adicional que va a los mayores, tengo que destinar un euro adicional a los jóvenes y que no vale usar la deuda pública. Entonces los políticos dicen, ostras, las pensiones, tengo que subir a 8,5, 16.000 millones. Ahora, ¿de dónde saco yo 16.000 millones para los jóvenes? Oye, ¿y si entonces 8.000 millones subo las pensiones y 8.000? ¿Entiendes? Que de alguna forma te ayuda a reequilibrar todo esto. A ver, yo con el tema de las pensiones, que lo he dicho antes, lo que quiero dejar claro es que yo entiendo que el gasto en pensiones suba porque hay más personas mayores. Es decir, si hay más personas mayores, el gasto en pensiones tiene que ser más alto. Esto es una cosa obvia, porque... Pero no más que proporcionalmente. Pero hay una parte del gasto que está subiendo las pensiones y que va a subir las pensiones que viene porque tú te estás negando a adaptarlas a la nueva longevidad. Y esto es lo que me parece injusto, porque esto tiene un coste de oportunidad de ¿por qué tengo que ir más gasto a pensiones porque no quiero adaptarlo a esta nueva longevidad? Cuando ese es un gasto, lo podría emplear en políticas para jóvenes, ¿no? Pues esta regla intertemporal, pues podría decir, hombre, hay una parte del aumento en pensiones que tiene que ser porque es justo, porque hay más mayores, eso no lo tengo en cuenta para esta regla intergeneracional, pero lo que sería aumentarlo, porque a mí no me da la gana adaptar el sistema de pensiones a la nueva longevidad, pues si lo quiero hacer, busco lo mismo para los jóvenes. Y luego, claro, yo me quedé muy disgustado porque cuando vi los fondos Next Generation... Eso te voy a decir, claro, ¿no? Que es Old Generation. Claro, yo estaba pensando, joder, qué bonita idea, porque Next Generation es justo la siguiente generación, son los jóvenes. Entonces yo pensé, Europa, qué bien se lo han pensado. Va de esto, sí. Qué bien se lo han pensado, porque dije, claro, ellos saben que el problema del envejecimiento es global. Entonces se han dado cuenta que en todos los países europeos están envejeciendo y Europa ha dicho, hombre, pues lo que vamos a hacer aquí es que a nivel europeo, dado que todos los gobiernos van a tener un sesgo en su política fiscal hacia los mayores, yo a nivel europeo me creo un programa que lo hago solo para Next Generation, para las futuras generaciones. Y yo dije, oye, esto es una muy buena idea. Pero claro, cuando me han comprado la reforma de pensiones y me han dado dinero, o sea, hago una reforma de pensiones claramente contra los jóvenes. Y encima van y me dan dinero en los fondos Next Generation por haber hecho una reforma contra los jóvenes. Me ha descolocado. Yo decía, ¿esto por qué ha ocurrido? Hay gente que me dice, Nacho, yo te digo por qué ha ocurrido. No sé si lo dije en el libro o no, pero me dicen, lo han hecho así porque cuando a alguien se le ocurra que este programa Next Generation sea permanente en la Unión Europea, los países del norte van a decir, hombre, pero miren que lo gastan los países del sur, no lo han gastado para los jóvenes, ¿no? De alguna forma, pero yo creo que sí que merecería la pena pelear a nivel europeo para que sea un programa específico, permanente, pero para jóvenes, ¿no? Para intentar contrarrestar el impacto en los presupuestos que tiene la demografía política, ¿no? Entonces, digamos y cuando hablo de políticas de jóvenes, nuevamente, todo lo que me aumente la productividad, yo se lo meto al saco de los jóvenes, ¿eh? No estoy hablando ni de Interrail, ni del cheque cultural, que por cierto, para los 400 euros que ha cobrado mi hija, anda, que no hemos hecho papeleo, ¿eh? O sea, a mi padre le suben 400 euros al mes, no hay que hacer nada, le llega automático al mes, y mi hija para 400 en un año, no sabes la que hemos tenido que hacer ahí, ni te cuento. Pero eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de gasto que mejore la productividad. Y ahí mete todo lo que tú quieras. Está muy bien. Oye, yo creo que hemos hecho un repaso bastante completo y me gustaría acabar antes de pasar a preguntas, que seguro que tanto aquí como online habrá preguntas, a la idea, que ahora se me acaba de ir, es que ya estoy mayor. Se me ha ido. No, a la idea, espérate, que se me ha ido totalmente. No, bueno, hemos repasado las medidas, hemos hablado del mercado de trabajo, podríamos hablar, aunque fuera tangencialmente, porque es verdad que se producen nuevamente por una reforma no completa, que no se acaba nunca de reformar, se produce la expulsión
o los ajustes siempre se producen en los más jóvenes, entre otras cosas porque los más mayores son más caros, ¿no? Entonces, Sí. el tema del mercado de trabajo, que bueno, lo mencionas y por no entrar mucho en el debate, pero es verdad que la renta per cápita se ha parado, lo has comentado antes, como un elemento crítico de futuro, y ha venido mucha gente, porque es verdad que se están empleando mucha gente de fuera y, sin embargo, seguimos teniendo la tasa de paro juvenil más alta de Europa. ¿Cómo lo A ver, explicas esto? digamos que... o sea, Mientras me acuerdo del otro. Sí. Digamos que en el libro yo voy recorriendo, o sea, la idea es que yo voy recorriendo todo, desde Sí. la educación, el Sí. mercado laboral, la vivienda, la emancipación, todo, y voy viendo como todo no se hace nada para ayudarles. Ah, Pero ya con sé lo que respecto al eres. mercado laboral, es verdad que me dicen, Nacho, cuando tú eras joven también había una tasa de temporalidad muy alta. Y digo, correcto. Porque siempre estos son los típicos debates, ¿no? Digo, ya, pero el mundo cuando yo era joven no estaba tan globalizado como ahora. Y por lo tanto, consolidabas una posición mucho más rápido que se consolida ahora una posición. ¿Por qué? Porque en un mundo cada vez más globalizado, que es lo que tiene que ser, ¿no? Porque sabemos las ventajas de estar globalizados, las empresas, tienes que combinar dos cosas. Las empresas necesitan flexibilidad para poder competir en este mundo tan globalizado, pero el trabajador necesita seguridad para poder desarrollar su vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú tienes un mercado laboral diseñado para un mundo no tan globalizado, un mundo en el cual tú proteges el puesto de trabajo. Es decir, tú consigues un puesto de trabajo fijo, va a ser muy difícil que te pueda despedir, pero estás protegiendo el puesto de trabajo y tienes que cambiar la percepción a proteger A la persona. a la persona, no al puesto de trabajo. O sea, lo que se llamaba en Europa hace 10 o 15 años la flexiseguridad de los países nórdicos, que nos gustan para algunas cosas, pero para otras no. Entonces, claro, entonces, ¿qué ocurre? Que nos encontramos en una situación en la cual los jóvenes son los que tienen que asumir esta flexibilidad. Evidentemente, aquí hablamos en general de los jóvenes. Hay jóvenes que tienen su contrato indefinido porque se estudian ingeniería, etcétera, los controlan muy bien y esto les va muy bien, pero en general, ¿no? Entonces, esta flexibilidad que necesitan las empresas para competir recae normalmente en los jóvenes y luego si son jóvenes inmigrantes todavía más flexibilidad y si son jóvenes inmigrantes y mujeres todavía más, ¿no? Pero digamos que esto lo necesitan las empresas para competir, ¿vale? Y entonces esto hace pues que a ellos les cuesta mucho consolidarse. Entonces se les combina que se emancipan más tarde, que cuando llegan al mercado laboral tienen mucha precariedad y no consiguen estabilizarse, luego tienen la vivienda. Entonces, claro, cuando tú ves que España es el país que tiene una tasa de fecundidad más baja de todos los países desarrollados del mundo, y que además, yo no soy natalista, que no tenga los hijos que quiera, pero cuando le preguntan a las mujeres cuáles son los hijos que usted le gustaría haber tenido y los hijos que usted ha tenido, la diferencia entre los deseos y las realidades es la más alta de todos los países, es España, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esta última reforma laboral, por ejemplo, pues, claro, dice, bueno, como estamos fijándonos en la tasa de temporalidad, vamos a hacer una reforma que me reduzca la tasa de temporalidad. Y la verdad que, si tú ves el gráfico de la tasa de temporalidad, es brutal. Yo el otro día estaba en una cosa que estaba Pisarides, que es un premio Nobel de Economía del mercado laboral, y entonces yo le enseñé el gráfico de la tasa de temporalidad de España. Le dije, mira, la tasa de temporalidad de España llega la reforma laboral, bueno, más o menos así, llega la reforma laboral, ¡boom!, y se baja. Entonces Pisarides se me queda ahí, ¡wow! What a reform, no sé qué. El tío estaba como flipando, ¿no? Entonces le dije, ¿cómo crees que ha sido, si tú vieras la tasa de cómo crees que son la entrada y la salida del mercado laboral, es decir, las tasas de entrada y de salida o de creación y destrucción de empleo? España es un país que tradicionalmente hay mucho flujo de entrada y salida porque te contratan el lunes, te despiden el viernes, te contratan el sábado, te despiden el domingo. Entonces yo le dije, ¿cómo crees que ha sido esto? El tío, hombre, pues habrán reducido muchísimo las tasas de creación y destrucción diaria de la economía, porque esa caída en la temporalidad, y cuando se lo enseñé no se lo podía creer. Decía, ¿pero cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que hay una tasa de temporalidad que haya caído tanto y siga habiendo tanta creación y destrucción diaria? Y es porque al final, pues lo que se optó es por una nueva figura, que es la del fijo discontinuo, que tiene la etiqueta de indefinido y que me reduce la tasa de temporalidad, pero que no me está reduciendo la entrada y la salida del mercado laboral, que es al final lo que el joven necesita para poderse conseguir la seguridad para hacer. Claro, Entonces, sí. bueno, digamos que sí, que No, con ha esa, mejorado algo, hay que decir las cosas como son. Yo creo que es la mejor reforma laboral desde la democracia, pero desde luego no es tan buena como refleja en la caída en la tasa de la temporalidad. Y dentro de muy poco estaremos hablando de otras medidas para medir la precariedad que no sea la tasa de temporalidad, que lo medía muy bien en el otro mundo, en el mundo en el que solo había indefinidos pata negra y temporales. Bien. No, y evidentemente, como bien planteas, cuando no tienes una cierta
aunque estamos en un mundo VUCA, que también lo mencionas, ¿no? Muy volátil, muy incierto, no hay seguridades, estamos en transformación permanente, pero no tienes una mínima certeza de ingresos, es imposible que te hagas una planificación familiar, claro, en caso de duda, mejor no tener hijos, y evidentemente la emancipación, ¿no? Pero siendo esa la raíz de no poder acceder a un mercado de vivienda, sea alquiler o compra, sí que mencionas que, bueno, me ha resultado que merece una explicación, que todas las medidas que se han establecido en vivienda, en tu opinión, estaban equivocadas, ¿no? Esto me parecía una provocación y me parecía interesante que... Claro, yo con la vivienda va a ser un problemón. Vamos a hablar de vivienda mucho tiempo, lo que está pasando con la vivienda, porque los jóvenes no tienen acceso porque tienen que ir a las ciudades, porque tienen que ir porque el empleo está en las ciudades y ahí la vivienda es carísima, la emancipación se retrasa, los jóvenes que conviven en casa de sus padres, es que es muy vago, no se quiere ir, no, es que no se puede ir, o sea, todos los jóvenes se quieren emancipar y se emancipan 5 años más tarde que mi generación, no es porque tú seas un padre muy bueno, es que no pueden hacerlo. La calidad de la emancipación es terrible porque tienen que compartir, no ya con su pareja, sino con 4 o 5, si consiguen una pareja independizarse y quieren tener un hijo, ya olvídate, se convierte en un hogar pobre, la tasa de pobreza infantil es de las más altas de Europa, un 30% que no cae en mucho tiempo, entonces digamos que ese es un tema que está ahí. Entonces yo lo que decía es que en el pasado, yo digo, bueno, voy a intentar recordar cómo era la vivienda cuando yo era joven, porque también había un problema de vivienda. Y yo empiezo a recordar, empiezo a mirar los datos y digo, claro, es que el 35% del electorado necesitamos muchas viviendas. ¿Y qué es lo que hacían los gobiernos? Gastaban muchísimo en vivienda, más de un 1% del PIB cada año, pero hacían una cosa que cuando lo cuentan mis alumnos se flipan, que era las viviendas VPO, de protección oficial, que yo lo intenté varias veces, básicamente consistía en que hacía una vivienda y tú te podías presentar, hay una lotería y si te tocaba te daban la casa a un precio mucho más bajo que el precio de mercado. A mí no me tocó nunca, pero a un amigo mío le tocó, al cabo de unos años la vendías con tu plusvalía y ya te comprabas otra casa. Entonces era una política generosa, claro, porque los jóvenes pintaban algo en las elecciones, pero muy ineficiente, porque, claro, lo lógico hubiera sido no haberlas dado nunca en propiedad y haberte generado un parque de vivienda pública en alquiler, que en España es apenas el 1% del parque de viviendas total y en el resto de Europa es el 7%, que es justo lo que tendría. Se construyeron 2 millones de viviendas de esta naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora, pues normalmente se invierte mucho menos, no se invierte el 1% en vivienda porque los jóvenes son irrelevantes, se invierte el 0,4%, cada vez se invierte menos en vivienda desde los presupuestos, pero luego cuando lo miras en detalle son para rehabilitación de los que ya tienen casa, que somos nosotros. Por lo tanto, ahí vamos a tener un problema importante y, claro, la solución pasa, aparte de construir vivienda para el alquiler social de jóvenes, y no jóvenes, me da igual, pero van a ser prioritarios de pobres si quieres, que van a ser todos jóvenes, y luego, por supuesto, pues tendrás que construir, tendrás que liberalizar suelo. Lo que está ocurriendo ahora mismo es que no solo que tienen que ir a las ciudades, sino que creo que la construcción de viviendas no ha pasado de 100.000 viviendas al año en los últimos años, los hogares que se forman son de más de 200.000, pues imaginar la que se está liando aquí. Y al final, bueno, pues muchos se están yendo. Porque si tú tienes un trabajo y no te da para emanciparte, etcétera, pues y en otro país sí, pues ¿qué vas a hacer? Entonces yo creo que ese es un problema que me consta que ahora está preocupando mucho también a los dirigentes, pero claro, si al final no inviertes dinero... No es fácil de improvisar, claro, de un día para otro. Y luego es verdad que estás llevando a cabo medidas que no cuestan dinero, pero que encima te están encareciendo, reduciendo la oferta. Entonces, claro, si tú reduces la oferta en un mercado donde los precios suben, pues no lo sé, ¿sabes? Lo que piensan que puede llegar a pasar, ¿no? Pero evidentemente pues vas a tensionar muchísimo más. Bueno, muy bien, no quiero que se nos deprima la audiencia, llevamos 1 hora hablando. Pero, como hemos comentado, también hay una parte propositiva. Yo creo que es una llamada de atención a los jóvenes que efectivamente... están preocupados y mencionabas también el tema de la salud mental, porque hay ansiedad, hay preocupación. Bueno, tampoco es tan fácil en los tiempos que vivimos, por no meter la otra variable geopolítica, marcharse a cualquier sitio. Pero siendo así, que hay una llamada de atención para que los jóvenes realmente les demos la vía para bueno, ejercer su voz y sus intereses en la agenda pública. Yo creo que también, que ya me he acordado lo que te quería decir, hay una parte muy importante de autocrítica de los boomers, ¿no? Por decir que somos los que estamos... yo es que ya soy casi X,
pero digamos de ser más activos y de tener también una actitud diferente ante los problemas de la sociedad, ¿no? Para que no sea solo decir, hombre, pobres jóvenes, ¿no? Ya tienes el doble atraco, no cuentas nada y encima tienes que acabar. Pero yo en positivo digo de darle es que la eso vuelta. no, Por eso acabar no va, un poco. En positivo es que eso no va a ser un equilibrio. ¿Sabes? Eso no va a ser un equilibrio. Bueno, pero para poder llegar al equilibrio no lo algo va a recaemos. pasar, pero no seguramente recaemos. pasará por nosotros que empezaremos a darnos cuenta de dónde vamos. Exacto, pues a eso es a lo que voy, ¿no? ahí. Que la Sí, llamada sí. de atención también va para los que no somos jóvenes, Entonces, claro, más que de espíritu, Agustín. es que somos los que hace. podemos cambiar, las cosas, Claro. realmente, porque somos los que tenemos masa crítica suficiente Claro. electoral para decidir. Por eso las yo cosas. apelaría, ¿no?, a eso, para que no desfallezcan. Es decir, hombre, encima que me lo pones tan difícil, ¿no? Hay cambio climático, viene el tsunami, encima tengo que pagar la deuda, bueno, no encuentro la casa, tengo que vivir con el vecino que me cae fatal. O sea, esto es terrible, que es una llamada de atención, ellos lo saben mejor que nosotros, que estamos haciendo esta denuncia para tomar conciencia los demás, porque realmente puede que vivamos más de lo que pensábamos y está en nuestro interés que la sociedad en su conjunto invierta en su futuro y no solo en el corto plazo, ¿no? Así que yo te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado, sobre todo el esfuerzo en el libro, darle las gracias a Carlota. Se lo daré. No sé si las otras dos hijas también se la han leído y ven de qué va esto y no se quieren ir a estudiar fuera definitivamente. Pero son este tipo de esfuerzos los que desde luego merece la pena, así que yo te lo agradezco. Recomiendo mucho que lo lean y bueno, agradecerte y abrir un poco a preguntas que seguro que Agustín, le pasamos el micrófono a Agustín Valle y luego al antiguo presidente del observatorio y luego se lo pasamos a Agustín. Muchas gracias. Agustín Valle. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Nacho. Tú no me conoces, pero Elena, Rafa y los demás de aquí, yo soy viejo de aquí, yo soy abuelo de Carlota, pero abuelo de la dictadura, vamos. Yo nací a principio de la guerra civil, no te digo más. Bueno, tu ducha de ideas es fabulosa. Por supuesto, lo del 8,5%, eso, vamos, fue una metedura de pata monumental. La última reforma de pensiones también. El problema de la vivienda es complicado. A mí lo que me preocupa de esto es que el título está mal puesto. No es la brecha intergeneracional, sino el conflicto intergeneracional. Aquí habéis hablado de que la manta no da para todos, a no ser que aumentemos la productividad. Claro. Y la gran pregunta, cuando yo escribo, y cuando yo antes escribía en El País y todo eso, de un cuñado muy crítico, dices que los economistas decís lo que hay que hacer, pero no decís cómo. Y digo, ¿cómo se hace eso de aumentar la productividad si las empresas tienen un tamaño pequeño, si dices que aumentar el I+D, si es el residuo de solo? ¿Eso cómo se come de arriba para abajo? Y eso te lo pregunto a ti, Nacho, porque eres de la generación intermedia, de la generación joven. Y le voy a preguntar otra cosa a Elena, porque esas cosas a Elena le gustan. No, yo estoy aquí de Pregunta. cheerleader. pero Dime. Toca. Tú eres gran interlocutora. Junto a estos tremendos problemas, este país se está pegando. Nuestros políticos se están pegando. Y se están pegando. Yo, como soy viejo, tengo libertad para decir lo que me dé la gana, vosotros no. Yo también, ¿no? Yo ya me la he dado, porque si tengo que esperar a estar como tú. Pero se están pegando los dos por lo mismo, por el poder. Sí, totalmente. Yo no sé cuál es lo que quiere el Partido Popular, lo intuyo, pero no lo sé. No sé lo que realmente quiere hacer el PSOE, lo intuyo, pero no lo sé. A los españoles no se lo dicen. El otro día estuviste tú en un coloquio de la Fundación Rafael del Pino con Elisa de la Nuez sobre la sociedad civil. ¿Cómo hacemos desde la sociedad civil para que estos de políticos dejen de pegarse y se preocupen por los problemas de Carlota?
A ver, con respecto a la productividad, tengo aquí a Rafa, que es un libro sobre esto, ¿no? Iba a decir Pero yo que creo hablara que, Rafa, sí. yo creo que me quedaría más tranquilo si aumentara la inversión en I+D, aumentar la inversión. Hay cosas que sabemos que funcionan, la inversión en capital humano, en educación, seguramente un mercado laboral donde se reduzca la precariedad también mejorará. Hay una pregunta que no llego a contestar porque llevamos todo el tiempo con ella, que igual Rafa puede decir algo, porque las empresas no crecen, llevamos mucho tiempo con esto, yo no llego a entender, seguramente tenga que ver con trabas burocráticas del mercado único. Ahora me parece que ha sido Leta, ¿no?, que ha propuesto el Estado cero, ¿no? Y me parece que lo decía Rafa el otro día, hacer lo mismo pero para una comunidad cero. Es decir, que si yo saco los papeles en la comunidad cero, yo puedo ejercer en todas las comunidades. Cosas que tienes que agilizar, que haya un mercado único para... Luego también se me ocurre, o sea, no entiendo por qué tengo una tasa de pobreza infantil de un 30%. Es que eso es obvio que si tú sacas de la pobreza a un niño, es que es súper rentable. Es que ese niño ya sale de la pobreza y es que va a generar mucho más que si sigue en la pobreza. O sea, hay muchas cosas que al menos si yo viera que el gasto va hacia ahí y aún así no aumenta la productividad, me preocuparía. La cuestión está que yo veo que en nada de esto se mejora, ¿no? Y luego seguramente habrá temas regulatorios, temas que se me escapan, que tienen que ver con la innovación, con el crédito para la innovación, con las startups y con todas estas cosas que a mí se me escapan, ¿no? Pero esa es la pregunta. Pero sí que tengo claro que no se prioriza, al menos desde el sector público, no se prioriza el gasto hacia esto. Y de hecho, pues ahora tenemos otro problema adicional que no le he mencionado, pero el hecho de que la inversión pública empezamos a que ser baja también, y eso también va a depreciar los activos, también va a tener efectos negativos sobre la productividad, el PIB potencial, etcétera. Bueno, también ha bajado la inversión privada, ¿no? Quiero decir también. Sí, ahí también está pasando también esto, que también es preocupante. Aunque hoy en línea ha dicho que ha mejorado un poco más, ahí puede ser un tema seguramente... Incertidumbre en general, legislativa, no solo política, no solo política. Claro, incertidumbre en general, también incertidumbre legislativa, porque a los políticos les gusta mucho anunciar cosas que luego no las ejecutan. Entonces ahí, si no las dices, voy a cambiar el coste de despido, ostras, ¿cómo lo vas a hacer? O voy a reducir la jornada laboral, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, oye, no anuncies cosas que tienen un amplio abanico de posibilidades. Puede ser un desastre o puede ser una cosa menor, entonces generas... Pero bueno, sí, son muchos temas. Eso daría para Rafa para otro... Sí, no, desde luego no. Pero vinculándolo a la mención que has hecho del debate de la sociedad civil, se habló, y me parece muy importante, y lo ha comentado también Nacho, que es que no tenemos una ambición de crecimiento. O sea, hablábamos de corto plazo y hablamos mucho de redistribución, hablamos mucho de derechos sociales y no hablamos de aumentar la manta, porque es la única vía de que al final encaje todo eso. Si no, vas a un conflicto, como tú bien dices, porque es suma cero. Quiero lo que tiene y entonces igualamos con lo que tenemos. Cuando el debate, y eso es lo que distinguiría a partidos, y yo lo considero más transversal que clásico de izquierda a derecha, y lo estamos viendo en Europa, las elecciones que ha habido europeas te demuestran, se intenta poner la etiqueta de izquierda a derecha, pero a Le Pen le han votado obreros. O sea, la extrema derecha, como se está conceptuando, no es lucha de clases, es otra cosa. Entonces, distinguiría propuestas políticas que abogan por una ambición de crecimiento, que exige esfuerzo y que exige a cada uno de nosotros esa preocupación por ir, aunque nos abrume, ir al ritmo de las transformaciones y no esperar a que me protejan, porque eso demuestra la historia que puedes proteger el primer golpe, pero el siguiente te lleva por delante, ¿no? Entonces, una agenda de crecimiento en la que efectivamente se dinamice y se incentive la asunción de riesgos frente a un discurso que pretende considerar que vamos a ser ricos siempre y que lo que vamos a hacer es distribuirlo para que todos seamos más igualitarios, ¿no? Yo creo que ese es un gran debate. Y pienso que mientras seamos una democracia, y lo estoy planteando no solo en el caso de España, sino a nivel europeo, la manera de que las democracias sean fuertes es que los ciudadanos que las componen lo sean y no esperen a que los políticos decidan qué es lo que debe cobrar uno y cuántas horas tiene que trabajar. Y eso es en parte en el libro, cuando hablas de la demografía política, es una llamada a la atención para que salgamos de esa burbuja en la que nada está ganado, todo se está transformando y tenemos que subirnos a la ola de la transformación y no pretender
que nos protejan porque la vida va muy deprisa y yo creo que ese esfuerzo individual, que era la autocrítica con la que empezabas el libro, que era lo que quería mencionar, pasa porque nos formemos como individuos y hay un reto muy importante a los educadores, ¿no? Tú como catedrático lo pones al principio y aquí tenemos una nutrida representación, que es cómo somos capaces realmente de preparar, de dar las herramientas a esos ciudadanos que tienen que ambicionar un proyecto de futuro para que realmente hagan posible esa sociedad de progreso que no va a ser ya una redistribución hasta el infinito de aumento de deuda pública, porque eso, la letra, nos la van a protestar más bien antes que tarde, ¿no? Entonces, yo creo que hay una responsabilidad individual, en definitiva, que debemos asumir como demócratas, ¿no? Y el riesgo, que no lo mencionas ahí, pero por incluir esa clave un poco geopolítica y política directamente, es que los jóvenes, que son globales y que son digitales y que comparan y que han podido viajar libremente por el mundo con un pasaporte como el español, no valoran la fuerza de la libertad y de la democracia y prefieren optar por regímenes, no solo los mayores, más autoritarios, porque les dan más seguridad. Y este es un debate muy importante, ¿no? Y entonces tenemos que poner en valor lo que al final decías de cómo ponernos de acuerdo. Yo creo, y en el tema de las pymes, que Rafa y yo hemos trabajado mucho con el tema de la empresa mediana, ¿no? Hay un tema de realmente colaborar con los demás. O sea, yo creo que se habla mucho de comunitarismo y de exceso de individualismo, pero entre medias, en esa sociedad civil demócrata, está el colaborar con los demás, tender puentes, y si tú quieres tener tu empresita, métete en una asociación de empresas que ganen en productividad y puedas hacer cosas en común para que no seas el eterno país de la pyme. Porque en el mundo en el que vivimos, con la pyme, y no digo solo con la pyme, aisladamente no vas a llegar muy lejos. Entonces, es tiempo de autoexigencia, de mucha educación y de mucha colaboración con los demás para tus proyectos y para el proyecto común como país. Y si la sociedad demanda eso, al final tendremos liderazgos más colaborativos y más sólidos que no dependan de lo que se le ocurra a un dirigente en un momento determinado, en una visión muy cortoplacista, con una agenda para una mayoría del país que no piensa en el futuro porque no les hemos dejado pensar en el futuro. Adelante. Gracias. Yo tengo una pregunta. A ver, un poquito más alto porque tenemos un pedrisco aquí. Yo tengo una pregunta. Cambio climático, Gracias. esto es el cambio climático. Quería saber por qué, a pesar de que se lleva invirtiendo en pensiones últimamente, pero llevamos, históricamente, yo no entiendo por qué nunca se ha invertido en sanidad, en los profesionales sanitarios. Desde la crisis del 2008 se están yendo, nadie los ha retenido. Ahora, después, con la pandemia, parece que se han dado un poquito de cuenta, pero teniendo en cuenta que las pensiones han subido un montón, no se invierte en el tema ni profesional sanitario, y en general en las comunidades tampoco se ha invertido nunca, ni desde el Ministerio de Sanidad. Para mí eso, no sé el motivo realmente, no tengo ni idea. A ver, yo creo que los médicos, lo que está pasando en el sistema sanitario es un experimento pequeño de hacia dónde estamos yendo. Yo el otro día estuve en un congreso de economía de la salud y había muchos médicos y del sistema sanitario y gerentes de hospitales, y es que les pagan mucho más fuera. Entonces dicen, me pagan mucho más fuera. Pero fíjate, había el caso de un gestor de un hospital en Málaga que su hijo, que era enfermero, que trabajaba para él, se ha ido a Noruega. Y el padre dice, pero ¿cómo no se va a ir? Si es que le están pagando mucho más que yo, tiene acceso a una vivienda, se va a poder tener un hijo, y era su hospital. Entonces, esto es a lo que nos referimos con votar por los pies. Es decir, es que al final preocuparnos de los jóvenes va a ser necesario, porque si se van se acaba todo. Y luego, las cosas que les benefician a ellos, si lo piensas, como hemos dicho, mejoran la productividad, nos benefician a todos. Lo que pasa es que eso es muy difícil de explicar, y Rafa lleva todo el tiempo también intentando explicar la productividad. La gente no lo entiende, pero no es solo que beneficia a los jóvenes. Si aumenta la productividad, también beneficias a los mayores. Pero yo, lo que está pasando con el sistema sanitario, que no soy un experto, pero cuando en esa conferencia, cuando estábamos hablando de esto, yo decía, es que esto es un poco lo que está pasando. Desde el 2008.
Llevamos muchísimos años y están pensando en las pensiones. Entonces, ¿qué quiere? Que la gente mayor se muera y por ende el resto de la población. Porque si no invierten, todo el mundo se va. Bueno, esto se está poniendo... A lo mejor se resuelven todos los problemas, porque esto es el apocalipsis. Se ha cabreado. Esto es el apocalipsis. ¡Uh! Bueno, no sé si vamos a tener que cortar porque hay un pedrisco importante en Madrid. A ver, Si no, ¿qué podemos hacemos, irnos. Patricia? Es que no se oye, ¿no? ¿Perdón? A ver, ¿se oye? ¿Se oye bien? Madre mía, la que Si de está aquí no cayendo. nos podemos ir. Es que creo, no sé si se oye o no. ¿Se está oyendo? Se oye un poco. Es que aquí en la sala tenemos una dificultad para escuchar. Yo para creo que escucharnos son a los nosotros. jóvenes, son los Sí. jóvenes que se han levantado aquí. Se están cabreando. No sé si había alguna pregunta más por aquí. A ver, si se escucha, me ha encantado la ponencia, enhorabuena a los dos. Y no sé si tienes estudiado la diferencia entre millennials y centennials, porque parece que siempre se habla de dos mundos, la brecha intergeneracional entre boomers y X, que somos diferentes pero somos bastante parecidos, y luego pues el factor disruptor, que es la tecnología, parece que marca una frontera siempre entre los X y los millennials. Y es como si a partir de los millennials todos fueran iguales, ¿no? De hecho, un poco, y yo creo que hay grandes diferencias entre millennial y centennial, y no sé si esto lo tiene, por ejemplo, en el teletrabajo. El teletrabajo, que suele decirse que es algo que demanda mucho el centennial, bueno, pues es algo más demandado por el millennial que el O sea, tú te centennial. refieres a los Z. A los Z, sí, los centennials, los Z. Es decir, realmente hay una diferencia en términos de teletrabajo, en términos de votación con los pies, en términos entre la generación millennial de 28 a 40 o por debajo de los 28. A ver, Que José Manuel se lo ha estudiado mucho aquí, chapado. no, a ver, yo digamos que yo estoy de acuerdo, la frontera entre las generaciones es complicada, eso está claro. Ahí, cuando yo preguntaba, claramente mi generación debería ser boomer en cuanto a tamaño, pero yo entro dentro de la X porque hay como dos formas de clasificar las generaciones. A mí me decían, a mí los politólogos españoles, que utilizara mejor la del tamaño, pero eso no me cuadra porque si la última es global, porque prefiero utilizar la clasificación que se basa en situaciones que han ocurrido cuando tú eras la mayoría de edad, más o menos, que te han marcado la vida. Entonces, claro, los Z tienen pandemia, no sé qué, los millennials, la crisis financiera, los millennials yo creo que lo han pasado peor que los Z, porque han pillado dos. De hecho, el otro día, me parece, en el Financial Times, empezabas a ver como que los Z están un pelín mejor que los millennials a su edad, porque claro, la crisis financiera fue terrorífica, ¿no? Pero yo ahí no me atrevo a hacer... Sí que es verdad que los Z son mucho más digitales que los millennials. Yo tengo la sensación que los millennials todavía levantaban un poco más la cabeza, ¿sabes? Son un poco más... Los Z son más silenciosos, pero también habría que necesitar un experto, un sociólogo o alguien de marketing que te dijera esa diferencia, porque son muy parecidos. Pasa que los millennials tienen ya prácticamente, van a alcanzar los 40 años y llevan una crisis continua. Y ahora ya les toca la crisis de los 40, como decían algunos que me estaban haciendo entrevistas. Dice, joder, es que nosotros los millennials, la crisis financiera, la crisis de la COVID, no sé qué, y ahora la de los 40. Van a pillar todas. Rafa, ¿nos cierras? Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un placer esta conversación que habéis tenido también con las personas que han participado aquí, que nos han seguido en streaming. Con esto damos por concluido el ciclo de este año. Contamos de nuevo con todos vosotros para las próximas ediciones del Observatorio y, por supuesto, con Nacho y con Elena para una próxima edición de este observatorio que repetiremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.